Es muy importante entender este tema, porque si no entendemos este tema, lamentablemente no vamos a poder entender profecía bíblica. Porque usted, escúcheme bien, si usted piensa que son dos pueblos distintos con pactos y promesas distintas, cuando usted lea Apocalipsis, usted va a decir, no, este no es para la iglesia, este es para Israel. Y después va a leer, no, este es para Israel, este es para la iglesia. No, este no es para la iglesia, este es para Israel. Y cuando va a llegar al cielo nuevo y la tierra nueva, va a decir, oiga, ¿y dónde está Israel y dónde está la iglesia? Porque en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, solamente aparece un pueblo, una sola esposa. Lo mismo les digo a los que siguen pensando que la iglesia no va a pasar la gran tribulación y siguen aferrados a una prédica o a una hipótesis que se originó en el siglo XIX por John Nelson Darby, diciendo que la iglesia está libre de pasar por tribulación y por gran tribulación, y que se van arrebatados antes de la gran tribulación. No solamente eso, Darby dijo que la segunda venida de Cristo es en 2 etapas, y esa es la herejía más torcida que hemos podido escuchar hasta ahora, ya que la segunda venida de Cristo no es en 2 etapas. El retorno de Cristo es una sola etapa. El arrebatamiento, más bien diríamos, es antes de la venida de Cristo, sí, pero no por 7 años antes, como dijo Darby, sino más bien únicamente diríamos que por días nada más es el arrebatamiento, y luego transcurre unos días que derrama la ira del Señor, las 7 copas de su ira, y el Señor Jesús se manifiesta con su iglesia, después que la iglesia recibe recompensa en el cielo, recibe su corona, qué sé yo, lo que tendrá que recibir en el tribunal de Cristo. Ya hemos hablado de ese tema, y pues aparece con Jesús en las nubes para apresar a la bestia, al falso profeta, y arrojarlo al lago de fuego y establecer el reino milenial sobre la tierra. Pero ¿qué dijo Darby? Darby dijo que la iglesia no pasará la gran tribulación porque habrá 2 etapas de la venida de Cristo. Dijo que primero será antes de la gran tribulación, que aparecerá en las nubes y llamará o tocará la trompeta, y ahí va a recoger a su iglesia, y le llaman rapto secreto a eso. Pero no encontramos que ningún profeta ni apóstol hable de tal cosa. Una cosa es arrebatamiento, es arrebatamiento. Segunda venida es segunda venida, y está mal dicho también segunda venida, es regreso de Jesús o venida de Jesús, nada más. Pablo no habla de segunda, ni de primera, ni de tercera venida. Pablo dice únicamente respecto a la venida del Señor. Venida o retorno de Jesús, por lo cual nosotros tenemos que respetar lo que enseñan los apóstoles y profetas. Nosotros queremos aclarar el asunto para que la gente no esté confundida, para que los hermanos en la fe no anden, dice, por las diferentes corrientes de doctrina. Para que usted entienda, en primer lugar, Israel y la iglesia, tenemos que partir, en primer lugar, del nuevo pacto que Dios hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pacto es diferente a promesas. Escúcheme bien, no vaya a confundir el asunto. Pacto no es lo mismo que promesas, aunque las promesas que le hizo a Abraham se hicieron con un pacto, por supuesto, pero no es el mismo asunto. El primer pacto se hizo con Moisés en el monte Sinaí. Usted lo sabe, cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, el primer pacto. El segundo pacto, o el nuevo pacto, es lo que nos dice Jeremías capítulo 31, verso 27 en adelante. Cuando usted comprenda que Dios hizo pacto con un solo pueblo, cuando usted comprenda que Dios hizo pacto no con 2 pueblos, no con los gentiles,
sino que con Israel, usted sabrá que Israel y la iglesia son un solo pueblo. Y si usted entendió así, si usted entendió y sabe ya que la iglesia e Israel son un solo pueblo, va a poder entender profecía bíblica, va a poder entender también las demás enseñanzas de los apóstoles y profetas. Pero vamos a ver lo que nos dice Jeremías capítulo 31. No quieres ver. Búscalo y lo hallarás. Tu Dios vive, Tomás. Lo verás y lo encontrarás. Te enseñaron en la escuela a leer y escribir. Cuando que has creído sin ver. Te enseñaron la historia, geografía y la ciencia. Cuando que has creído. Vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. He aquí vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Un nuevo pacto quiere decir, aparte del pacto que hubo en el comienzo con Moisés. Y no como el pacto que hice con sus padres, por eso les digo que no es el mismo ni parecido. Por eso dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, hablando del pacto con Moisés, ¿verdad? Porque ellos invalidaron mi pacto y yo, aunque fui el marido de ellos, dijo el Señor, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi ley en sus almas y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dijo el Señor, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Al Señor Todopoderoso. Este pacto que Dios está haciendo, este nuevo pacto, que Dios está haciendo con la casa de Israel y con la casa de Judá, Jeremías lo había profetizado 600 años antes, un aproximado, 600 años antes de Cristo. Porque Jeremías estaba bajo el viejo pacto, pero él profetizó que vendría un nuevo pacto, y este nuevo pacto era con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuál es la importancia de este nuevo pacto? El libro de los Hebreos nos aclara qué es lo que trae este nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versos 6.
Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, mas ahora tanto mejor ministerio, mejor servicio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, por cuanto Jesús es mediador de un nuevo pacto, el cual es hecho de mejores promesas. Que riegue el huerto con su agua bendita. Dice que este nuevo pacto es hecho de mejores promesas, porque si aquel primero fuera sin falta, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. ¿Qué está queriendo decir aquí el escritor de los Hebreos? Está diciendo que si el primer pacto hubiese sido sin falta, sin ninguna, como se dice, sin ningún defecto, pues entonces no se hubiera preparado otro pacto. Sin embargo, como el primer pacto era un pacto que no se podía cumplir, un pacto muy difícil para sobrellevar la vida del hombre, pues por la ley ninguno podía ser salvo ni justificado delante de Dios. Entonces, por esa razón se dio el nuevo pacto con mejores promesas. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí el escritor de los Hebreos vuelve a profundizar con respecto al nuevo pacto que el Señor hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué mejores promesas? Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Antes de pasar a Romanos capítulo 11, vamos a pasar a Romanos 10, pero antes de pasar a Romanos 10, escúcheme bien. Aquí estamos entendiendo que Dios hace pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por lo tanto, es un pacto con Israel, con los descendientes de Israel. Usted sabe que Judá era el hijo de Israel, de Jacob. Entonces, estamos hablando del pacto con Israel. Entonces, este nuevo pacto traía mejores promesas. ¿Por qué traía mejores promesas? Porque los gentiles iban a ser injertados en este nuevo pacto. Nosotros, que éramos gentiles, ahora somos injertados en este nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto usted sabe que los gentiles no tenían parte con Israel, no tenían parte con los judíos. No. Solamente Israel era merecedor del primer pacto, del pacto de Moisés. Y los gentiles no tenían ley, no tenían pacto con Dios. Hasta ahora, Dios no ha hecho pacto con los gentiles. En ninguna parte de las Escrituras usted encuentra que Dios haya hecho pacto con los gentiles. No. Por esa razón nosotros rechazamos contundentemente las enseñanzas de Darby cuando enseña de que Israel y la iglesia, que la iglesia muchas veces, muchas de las congregaciones está conformada por gentiles, dice que tienen pactos diferentes y promesas diferentes. Romanos capítulo 10. Esto es lo que lamentablemente muchos predicadores no han entendido. Y yo escuché a un predicador en la ciudad de Trujillo cuando nos visitó a la congregación y se le dio parte. Era adventista, pero ahora ya no es. Y él dijo que los que no creen en Jesús, los de Israel, los israelitas de sangre, los estrictamente y netos de Israel, que no creen en Jesús, ellos ya están fuera de las promesas, ellos ya están fuera de los pactos. Únicamente se van a salvar, dice, los que han puesto su fe en Jesús. Por lo tanto, dijo,
Israel incrédulo está fuera, es desechado. Pero Pablo no dice eso. Pablo no habla de esa forma. Debemos tener cuidado con lo que nosotros enseñamos, como les vuelvo a repetir, y todos los días que saco mi programa les digo, cada predicador dará cuentas a Dios de lo que enseña. No consiste en repetir lo que nosotros escuchamos, sino más bien en escudriñar las Escrituras. Empieza su discurso en el capítulo 10 el apóstol Pablo de la siguiente manera: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice que la voluntad del corazón de Pablo, ¿no?, y la oración que él hacía a Dios, Pablo oraba a Dios, ¿por quién? Por Israel, para que se salven, para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Pablo dice, yo les estoy afirmando y confirmando, y les doy testimonio que los israelitas tienen celo de Dios. Sí, usted debe conocer parte de la religión judía, como es que ellos cuidan bastante el agradar, pues, hacer las fiestas del Señor, ¿verdad? Ellos tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. ¿Qué dice Pablo? Mas Israel tiene celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, porque ignorando, ¿qué dice? Israel ignora la justicia de Dios. Estoy hablando del Israel que fue endurecido en parte, del Israel que fue incrédulo por la voluntad de Dios. Escúcheme bien, Israel está en la situación que se encuentra, no porque ellos escogieron así, porque Dios dice que permitió que ellos se extraviaran, que ellos se confundieran, y hubo endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Estos, ignorando la justicia de Dios, hablando del Israel, del pueblo, según la descendencia de Abraham, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para dar justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer de lo alto al Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer el Cristo de los muertos. Mas que dice: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Bien, y Pablo sigue hablando con respecto a la ley, ¿verdad? Haciendo diferencia entre la ley y el nuevo pacto. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿los israelitas no han oído? ¿Los israelitas no escucharon el mensaje de Jesús? Cierto, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los extremos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha venido al conocimiento Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente ignorante les provocaré a ira. Oiga, maravilloso lo que enseña el apóstol Pablo. Me agrada bastante la sabiduría de este varón. Dice: ¿acaso Israel no ha escuchado el mensaje de Dios? Antes, por el contrario, dice, por toda la tierra de Israel ha sido la fama de ellos. Sí, Jesús y los discípulos estaban en Israel predicando el evangelio.
hasta los extremos de la redondez de la tierra, dice, se han oído las palabras de los apóstoles y del mismo Señor Jesús. Y entonces, ¿qué? ¿Israel no ha venido al conocimiento? ¿No ha entendido? ¿Qué dijo Moisés? Profetizó. Moisés ya había profetizado el endurecimiento en parte, es decir, por un cierto tiempo, diciendo, primeramente, yo provocaré a celos a Israel. Escuche bien, Dios tenía planes con los gentiles, que éramos nosotros. Nosotros éramos gentiles, la iglesia, los que no somos de sangre israelita, éramos gentiles, ¿verdad? Y por eso es que dijo Moisés, que provocará a celos a los israelitas con gente que no es mía, es decir, con gente que no eran israelitas. ¿Con quién? Con los gentiles, con nosotros. Con gente ignorante, dice, os provocaré a ira, sí. Porque usted sabe que los judíos pues se daban de los maestros, los rabinos y que no sé cuánto. Es por esa razón que nuestro Señor pronunció estas palabras diciendo que lo más vil y lo más menospreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esto lo pronunció porque Israel y todo lo que son los rabinos y los que estaban preparados en la ley, los líderes religiosos, ellos eran sabios, eran astutos, sí. Pero dice que escogió lo más necio, lo más vil del mundo. ¿Quiénes eran? Los gentiles, los que no tenían parte en el pacto, en la promesa con Abraham, ¿verdad? Entonces, a nosotros, el Señor nos escogió para avergonzar a los sabios. Ese es el contexto del verso. Entonces, dice, provocaré a ira, y ya los provocó, por supuesto que ya los provocó. Es por esa razón que usted va a Israel actual, al Israel actual, pues usted dice, oiga, yo soy creyente en Yeshua, soy gentil, era gentil y ahora creo en Yeshua, soy parte de Israel, y esto te agarran y te botan a patada. ¿Por qué? O no te reciben en su casa, ¿por qué? Porque ellos no creen en Yeshua, no creen en Jesús. Endurecimiento por un tiempo hay en ellos, y lo confirmamos a continuación. Y dice Isaías también había profetizado diciendo, fui aliado de los que no me buscaban. ¿Quiénes eran los que no buscaban a Dios? Los gentiles, los que estaban sin Dios, apartados de la ciudadanía de Israel. Nosotros, y para los que no saben quiénes son gentiles, les voy a aclarar, son los que no tienen parte con Israel. Por ejemplo, los incas, ¿no? Las diferentes culturas antiguas que han habitado acá en el Perú, los mochica, los nazca y muchas más culturas que han habitado, gentiles. Igual, por ejemplo, en México, ¿verdad? Tenemos esta cultura muy conocida que supuestamente también había pronosticado el fin de los tiempos. Estoy hablando con respecto a los mayas, y pues eran gentiles, y los mexicanos son descendientes de la cultura maya, y también nosotros somos descendientes de la cultura incaica, gentiles. Entonces, dijo Isaías, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Sí, nosotros no preguntábamos. Los incas, ¿cuándo dijeron, oiga, quién es el Dios de Israel? Los incas, los mayas, ¿cuándo preguntaron, oiga, quién es el Dios judío? Nunca. Pero dice el Señor, me manifesté a ellos, a los que no preguntaban por mí. ¿Cuándo fue? En el tiempo de Yeshua. Cuando Yeshua se manifestó a la tierra, ¿verdad? Demostrando las obras que el Padre le había mandado hacer y dando su vida, ofreciéndose él mismo para salvación del hombre. Ahora, ¿qué dijo Dios contra Israel por medio del profeta Isaías? Por medio de Isaías, Dios dijo,
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Pablo continúa hablando con respecto a esto. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de los incrédulos, por si acaso, aquí estamos hablando del Israel incrédulo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Escúcheme bien. Pablo dice, yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Escuche bien, Dios no ha desechado a Israel, al Israel incrédulo, es decir, Dios no los ha desechado. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, y eso es cierto, y tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran matarme? Esto ocurrió con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesús fue muerto por manos de su propio pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas, ¿qué le dice la respuesta de Dios? He dejado para mí 7,000 varones que no han doblado las rodillas delante de Baal. Y algunos predicadores dicen, entonces aquí dice que solamente 7,000 varones de Israel van a ser salvos. ¿Y qué hay del resto? Oiga, generación tras generación que ha pasado Israel, y para que Dios salve solamente a 7,000 hombres. ¿Y las mujeres? Esa idea no puede caber en nuestra mente, no puede caber en nuestra cabeza como predicadores, a atribuir o tal vez pensar de que solamente Dios va a salvar a 7,000 varones, como está citando el ejemplo del profeta Elías, ¿verdad? Sino que Pablo está dando a entender de que hay un remanente que ha creído, de israelitas que han creído en Jesús. Y sigamos leyendo para no confundirnos. Así también, dice, aún en este tiempo ha quedado remanente por la elección de la gracia de Dios. Y si por gracia, luego, no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Dice Pablo que no todo Israel es incrédulo, o no todo Israel entró en endurecimiento, sino una parte nada más de Israel fue endurecido, y algunos, que es un remanente, dice que es salvo por gracia, es salvo por la elección de la gracia de Dios. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, ¿aquello no lo ha alcanzado? ¿Israel qué buscaba? Salvación. Israel buscaba justificación delante de Dios para también ser partícipe de la gloria eterna. Y dice Pablo, ¿aquello no lo han alcanzado acaso? ¿No lo alcanzó Israel? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas los electos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. Escuche, no confunda las cosas, estamos hablando de Israel. Estamos hablando ahora de que hay un Israel que creyó en Jesús y hay otro que no ha creído. ¿Por qué? Los demás, dice, han sido cegados. Dios les ha cegado el entendimiento a una parte, pero al remanente que ha sido salvo por gracia, ese remanente sí recibió las buenas nuevas de salvación. Mas como está escrito, les dio Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Escuche bien, hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Y David dice, séales vuelta su mesa en trampa y en red y en tropezadero y en paga.
que está hablando aquí. Dice, como Israel lamentablemente se desvió de los mandamientos de Dios, se desvió de la ley de Dios. Entonces, incluso dieron muerto al Mesías, les sea vuelta su mesa en trampa y en red, y también en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y les agobie siempre el espinazo. Es por esta razón que Israel vive guerra tras guerra, guerra con guerra. Entonces, digo pues, tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo. Tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo. En ninguna manera. Mas por la caída de ellos, escuche bien, no se jacte usted porque usted era gentil. Usted debe saber que por la caída de Israel vino la salvación a usted como gentil. Y usted no se puede andar jactando hoy en día diciendo que esos israelitas incrédulos, esos duros de corazón, ahora nosotros somos gentiles, somos hijos de Dios, tenemos la herencia incorruptible en los cielos, vamos a formar parte del cielo nuevo, la tierra nueva, nosotros somos de fe, nosotros somos gentiles y somos la iglesia del Señor, somos los santos. Esa jactancia, dice el apóstol Pablo, no te jactes, dice, porque por su caída, es decir, por el endurecimiento de ellos, dice, vino la salvación a nosotros, los gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía que dijo Moisés, para que ellos, los israelitas, fueran provocados a celos. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, ¿por qué dice Pablo esto? Oiga, pero si hubiera un predicador de prosperidad y dijera, hermanos, acá dice riqueza, dice que la caída de ellos ha producido riqueza, nosotros los gentiles, la iglesia, somos ricos, ¿verdad? A ratos me da mucha gracia, en verdad, estos predicadores de la prosperidad, porque todos los versículos donde encuentran una palabra riqueza, hermanos, somos ricos, déanla a Dios, porque Dios trae todas las riquezas a nosotros y no seamos deudores. Traigan los votos, traigan los diezmos, traigan las ofrendas. Óigame. Bien, no nos vamos del tema, disculpen la emoción. A nosotros nos emociona de verdad el predicar la palabra de Dios. Entonces dice, si la caída de ellos es la riqueza del mundo, está aclarando Pablo de que por su caída, las riquezas espirituales, la riqueza de salvación, dice, se extendió a todo el mundo. Y el menoscabo de ellos, la riqueza, es decir, el tropiezo de ellos, es la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más entonces será la plenitud de ellos? Porque a ustedes les digo, gentiles, a ustedes de las denominaciones que paran jactándose que ustedes son más importantes que Israel y que se van a ir en el rapto antes de la gran tribulación y que ustedes no merecen ser atribulados y que ustedes son muy santitos y muy limpios, ya mejores que los apóstoles y que ustedes son mejores que Jesús, porque así les enseñan en sus denominaciones. A vosotros les digo, en cuanto a la verdad, yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Y en alguna manera, dice, provocase a celos a Israel e hiciese salvos a alguno de ellos. Porque si el endurecimiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Y aquí continúa Pablo. Este asunto es un poco largo, vamos a tratar de explicarlo todo.
no importa la hora, hoy día nos tiene que entender el gerente de la emisora. Dice, porque si el endurecimiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Dice Pablo que por causa de su endurecimiento de los israelitas, dice, por causa de ese endurecimiento viene la reconciliación, la salvación para el mundo entero. ¿Cuánto más entonces será su restablecimiento, su recibimiento del pueblo de Israel? Y dice lo siguiente: si el primer fruto es santo, también lo será el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí aclara más Pablo el contexto. Si algunas de las ramas fueron quebradas, es decir, ¿cuáles son estas ramas quebradas? Los que fueron endurecidos en parte, ¿verdad? Si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, gentil, eres olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Pablo ahora está usando un árbol de olivo para hacer la comparación y para hacer la enseñanza, perdón, no comparación, sino para hacer la enseñanza de cómo es que Israel dice que tiene la raíz del buen olivo. Israel es el buen olivo, la raíz es santa, dice, y si la raíz es santa también son las ramas, ¿verdad? Pero dice que nosotros éramos olivo silvestre. Tenga en mente, un buen olivo, que es Israel, y nosotros un olivo silvestre, un olivo desechado, un olivo que no tiene uso, un olivo que, usted sabe, en el campo es silvestre, pues no tiene esperanza. Dice que el Señor quebró algunas ramas, desgajó algunas ramas del buen olivo, es decir, de los israelitas, para que nosotros, siendo olivos silvestres, siendo gentiles, seamos injertados en lugar de esas ramas. Sí, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura. Sí, Dios nos ha hecho ahora participantes ¿de qué? De la raíz, del buen olivo. Entonces, si el buen olivo es Israel, y si nosotros siendo gentiles, ahora la iglesia, hemos sido injertados en el buen olivo, ¿qué somos? ¿Acaso no venimos a ser parte de Israel? Sí. Venimos a ser parte de Israel ahora, porque hemos sido injertados en el buen olivo. No somos dos pueblos distintos. Y ya vamos a dar más pasajes para que confirmen lo que les estamos diciendo. Por eso les digo que John Nelson Darby, este predicador, lamentablemente contaminó las enseñanzas y la doctrina de la iglesia, y lamentablemente hoy en día hay mucha división con respecto a esto. Porque muchos dicen que la iglesia, que eran de los gentiles, son un pueblo y que Israel es otro pueblo. Y Pablo dice acá que no, dice que Israel es el buen olivo. Dios desgajó algunas ramas, rompió algunas ramas para que injerte a los gentiles y sean un solo árbol, un solo pueblo, Israel. Entonces dice, sabiendo esto, no te jactes contra las ramas, del buen olivo. Si te jactas, sabe que tú eres injerto, y por ser injerto no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Por esa razón es que nosotros, cuando queremos enseñar las Escrituras, pues tenemos que irnos a la raíz. ¿Cuál es la raíz de las enseñanzas de los apóstoles y profetas? Jesús, los judíos, Israel, el antiguo pacto, es la raíz. Porque si nosotros empezamos a interpretar las Escrituras a nuestro modo gentil, diciendo, no, el pueblo gentil es un pueblo y Israel es otro pueblo, por lo tanto,
las culturas, las fiestas de los judíos, me importa un comino. Estás desechando profecía, estás desechando el conocimiento, el entendimiento, estás desechando a la raíz, te estás separando solo como hoja, como rama, y al final te vas a secar. Por eso Jesús dijo en San Juan 15, diciendo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, Jesús es judío. Y no es que les esté hablando de que ustedes vuelvan a judaizar. Yo no estoy diciendo que volvamos a judaizar, no. Ni a guardar la ley, tampoco. Sino que yo estoy hablando de que somos un solo pueblo, porque hay una sola raíz y un buen olivo en la cual somos injertados nosotros. Cuando Dios es tu nombre en toda la tierra. Entonces no te jactes contra las ramas, porque tú eres injerto, eres gentil. Tú no sustentas a la raíz, sino más bien la raíz te sustenta a ti, y la raíz es judía, es israelita. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal jactancia? Pero si las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado, yo estoy en su lugar. Sí, las ramas fueron quebradas para que nosotros seamos injertados y seamos un solo pueblo. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te vuelvas soberbio, más bien teme a Dios. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira antes la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad de Dios en ti, hablando de gentiles, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si te vuelves jactancioso y te separas del buen olivo, si nosotros como iglesia decimos, no, nosotros somos otro pueblo distinto, la iglesia es diferente, esa parte de Israel. Si nosotros nos separamos de ese buen olivo, lamentablemente no estaremos permaneciendo en la bondad, en la misericordia de Dios. Más bien dice, seremos cortados. Y escucha bien con respecto a los incrédulos, a los israelitas incrédulos, perdón, a los que son descendientes de Abraham. Y aún a ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dice Pablo, si algún israelita que ha sido endurecido y que ha sido incrédulo cree en la gracia, en el nuevo pacto con nuestro Señor Jesús, inmediatamente es injertado, es puesto en el buen olivo, porque poderoso es Dios, dice, para volverlos a injertar. Porque si tú eres cortado, escucha gentil, escucha iglesia del Señor, si nosotros somos cortados del buen olivo, perdón, no está diciendo eso. Dice, porque si tú eres cortado del olivo que es silvestre por naturaleza, hablando de los gentiles, ¿verdad? Dios nos cortó, dice, nosotros somos las ramas del árbol, del olivo silvestre, ¿verdad? Si Dios nos cortó, dice, y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo, ¿cuánto más estos? ¿Quiénes? Los israelitas que vuelven a creer y ponen su fe en Jesús. Estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su olivo. Resumidamente este verso, Pablo dice que si nosotros, como gentiles, siendo de naturaleza de olivo silvestre, ¿verdad?, hemos sido injertados en el buen olivo ¿verdad?, contra lo natural, ¿cuánto más ellos? ¿Cuánto más los que están en incredulidad? ¿O cuánto más los israelitas incrédulos? Dice que son las ramas naturales, serán injertados una vez más en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es el misterio que Dios ha tenido oculto en el entendimiento, para que no seáis arrogantes acerca de ustedes mismos, dice que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, para que entre tanto
entrase la plenitud de los gentiles. Pablo está diciendo que Dios mismo ha cegado a Israel para que no crea en Jesús, para que no crea en el nuevo pacto, en las nuevas promesas, en las mejores promesas, para que entre la plenitud de los gentiles, es decir, para que los gentiles seamos salvos. Por eso, ¿y luego qué pasará? ¿Luego qué pasará? Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. ¿Cuándo Israel será salvo? Cuando vean por segunda vez retornar al Señor de señores, al Rey de reyes. Ese día Israel llorará amargamente y creerán en Jesús, porque la gracia todavía estará vigente, no como dijo John Nelson Darby, de que la gracia se acaba en el arrebatamiento, estupideces y en contra de la doctrina bíblica, porque el día que Jesús vuelve en su segunda venida, hablando en su retorno a la tierra, en su caballo blanco y bañado en sangre y con los ejércitos y su iglesia detrás de él, pues Israel hará lamentación, Israel llorará, se revolcará en el suelo, lamentándose el haber dado muerte al Señor de señores y al Rey de reyes, y ese día Israel será salvo, todo Israel será salvo y la iglesia será uno con Israel. Y en el milenio habrá un solo pueblo, una sola iglesia, junto con Israel. Ese es el contexto bíblico, estimados hermanos, en respecto a Israel con la iglesia. No son dos pueblos distintos. Continuaremos en nuestra próxima edición porque todavía aún hay más. Tenemos que citar el libro de Gálatas 3, porque dice los que son de fe son hijos de Abraham, y tenemos que hablar con respecto a eso también. Vamos a continuar este tema. Su servidor y hermano en la fe, Antonio Gabriel, se despide hasta la próxima oportunidad. Si estás en este momento atravesando un problema, si te sientes decaído, confundido, recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No dejes que pase el tiempo. Ábrele tu corazón. Ven a Jesús. Dios siempre tiene una